Así que comenzamos. Muy buenos días a todas y todos. Estamos en la tutoría de Historia de Chile y hoy día vamos a seguir avanzando en nuestro proyecto de investigación y para eso vamos a abocarnos a estudiar lo que es las hipótesis de su investigación, la justificación, la metodología y hay algo que se me queda en el tintero, el plan de trabajo. Vamos a ver todas esas cosas. Pero antes, me gustaría preguntarles que me dijeran con toda sinceridad si han avanzado o por lo menos tienen listas lo que habíamos visto la semana pasada, que eran los objetivos y las preguntas de investigación. ¿Lograron avanzar en eso o todavía lo tienen pendiente? Algo avanzamos, profe. Yo no, Allá. profe, lo tengo pendiente yo. Sí, profe, algo se ha avanzado, pero igual Sí, falta un avanzó. poquito. Es que siempre falta, en verdad, los proyectos de investigación como que nunca están suficientes, pero eso. Pero la gracia es que vayan Tenemos avanzando. pendiente. eh, Porque lo de hoy día se trabaja en base a lo que se supone que ya deberían tener hecho, que era, por ejemplo, para poder hacer las hipótesis son respuestas tentativas a esas mismas preguntas de investigación que hicieron ustedes. Entonces, si no tienen claras, por ejemplo, las preguntas de investigación, va a serles más difícil poder diseñar la hipótesis. O sea, hoy día yo pensaba que hiciéramos algunos ejemplos de hipótesis en base a preguntas que ustedes ya tengan desarrolladas, así que vamos a tomar, yo aquí tengo el listado de todos los temas que ustedes propusieron, entonces la gracia es ir viendo con algunos de los temas de ustedes. Hoy día vamos a hacer una clase para todos en general, no vamos a hacer por grupo. Entonces la gracia es que lo que ustedes estén desarrollando en cada grupo pueda servirle de ejemplo al resto al momento de plantear la investigación. Así lo vamos a hacer por hoy día porque nos estamos demorando, son muchas cosas que hay que ver, entonces al verlo puntual uno por uno estaríamos como 2 horas trabajando acá y no es la idea tampoco. La idea es que ustedes tengan una visión general y algunos tips para poder desarrollar en este caso su investigación. Así que les voy a compartir pantalla para que veamos el formulario de investigación, que es el que ustedes tienen que entregar la próxima semana. Recuerden que el próximo jueves 7 de octubre tienen que entregar el primer avance de investigación, en donde deben tener, ya les voy a mostrar aquí, hechos los siguientes puntos. A ver, este es el formulario de proyecto de investigación, ¿se ve bien? ¿Lo están mirando en este momento? Sí. Ya, gracias. Sí, se ve bien. Entonces, el título que ya deberían tenerlo, la primera parte que deben tener para la próxima semana es la presentación de la investigación en resumen. Hasta ahora no la habíamos mencionado porque para poder hacer esta presentación de la investigación tienen que resumir algunos aspectos que tienen que desarrollar en el informe, o sea, en este caso el formulario, que son básicamente los objetivos de la investigación, la metodología y los resultados que se espera obtener. En este caso, los objetivos son los que ya deberían tener redactados, que es básicamente los logros que ustedes quieren alcanzar con esta investigación. Entonces tendrían que, en la presentación de la investigación, presentar todo lo relativo al objetivo general de su trabajo y aquellos objetivos específicos que pretenden lograr. Y en relación a cada objetivo, qué metodología van a utilizar para poder lograr aquello y los resultados que se espera obtener. Generalmente en ciencias sociales y en humanidades los resultados son básicamente las hipótesis que uno se plantea para determinado proyecto. O sea, ¿qué se espera lograr? Bueno, vamos a ver más adelante algunos ejemplos respecto a qué sería una hipótesis en relación a una pregunta de investigación. Pero básicamente es eso, los resultados o las hipótesis que se espera se puedan resolver a lo largo del trabajo. Siempre ustedes cuando plantean una investigación tienen de antemano algunas hipótesis de lo que puede ocurrir respecto a ello. Todo eso lo tienen que plantear en 500 palabras en la presentación de la investigación o resumen. Hoy día vamos a ver básicamente lo que es la metodología, para que sepan qué tiene que ir incluido ahí. Ya, eso tienen que tener entonces. Del punto 2, tienen que tener redactado el problema de investigación, que son 500 palabras, y aquí básicamente también ustedes ya redactaron eso. Hace 2 clases ya tenían que tener desarrollado más o menos lo que era el problema de investigación.
Como Profe, sí, una pregunta. Sí. Eso, nuestro grupo ya está hecho, pero nuestra duda es como si son necesarias las 500 palabras o podría ser menos. O sea, hay un rango de 500 palabras idealmente, pero si tienen 400 palabras, no está mal Ya, tampoco. ya, Mientras no ya, sean ya 300 o 200, que ya sería demasiado poco, pero si tienen 400 palabras, por ejemplo, o 400 y algo, está bien. Es alrededor de 500 palabras. Generalmente, por ejemplo, es un formulario de Fondesit, sacado de Fondesit. Generalmente los proyectos de investigación se salen del margen de las 500 palabras. Entonces, la gracia de acotar el número de palabras es que sean como concisos al momento de redactar los problemas de investigación. Porque los investigadores, por lo general, cuando presentan los proyectos de investigación, estos proyectos de investigación son para conseguir fondos. Entonces tratan como de chamullar lo más posible para conseguir esos fondos. Entonces por eso se pone un límite de palabras, para que sean concisos al momento de explicar cada cosa que quieren abordar. Ya, entonces tenemos el punto 1, que era la presentación de problema. Punto 2, problema de investigación, que puede ser hasta 500 palabras, ojalá alrededor de 500 palabras. Esta parte del punto, el 2.2, está pendiente, porque esto lo vamos a ver después de la entrega que hagan la próxima semana, cuando tienen pausa lectiva, que es los fundamentos teóricos y bibliográficos, que ahí lo vamos a tener que ir viendo grupo por grupo para darles la sugerencia y que ustedes también nos propongan textos para llevar a cabo la investigación. Así que eso lo vamos a dejar aparte para verlo después, así que esto no tienen que completarlo para la próxima semana. Los objetivos que ya deberían tener redactados. ¿Hay alguien que ya haya redactado los objetivos de los sí, grupos? ¿Los tienen? Ahí podemos después revisar si es que los tienen a mano para ir comentando ya, algunas de esas cosas, ¿ya? ya. Las preguntas de investigación. Vamos a empezar por ahí. Las preguntas de investigación. Aquí yo tenía un ejemplo de un trabajo que hizo un alumno el semestre pasado, que era de historia, eso sí, no de historia y geografía. Dice, por ejemplo, ¿cuáles son los orígenes históricos del conflicto de instalación de proyectos energéticos eólicos en territorio mapuche-huilliche? Esa es su pregunta de investigación, una pregunta específica de investigación. Entonces, ¿cómo se redacta la hipótesis? Es básicamente la respuesta a esta pregunta. Si pregunto cuáles son los orígenes históricos del conflicto, la hipótesis sería... La primera hipótesis es que los orígenes históricos del conflicto de instalación de proyectos energéticos eólicos en territorio mapuche-huilliche se remontan al proceso de usurpación de tierras de gran parte del territorio histórico que este pueblo ancestral denominado Futahuimapu llevaba a cabo por el Estado chileno a fines del siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí está dando una respuesta a esa pregunta de investigación. Generalmente las hipótesis son varias, porque uno no tiene solamente una pregunta de investigación, sino que son varias, son 3 o más preguntas de investigación. Por lo tanto, a cada pregunta de investigación que ustedes plantean, tienen que redactarle una hipótesis. Por ejemplo, ¿alguien tiene una pregunta de investigación que me pueda señalar? ¿Hay alguien, por ejemplo, del grupo de la crisis hídrica en Petorca? Hay 2 grupos que lo están trabajando. No hay nadie de la... y de el conflicto hidroeléctrico de Alto Biobío y Panguipulli. ¿Hay alguien que esté trabajando eso? ¿O alguien que tenga algo de su proyecto? Benjamín, ¿tú eres? Sí, Francisco. ¿Quién me estaba hablando? Francisco, ¿tú de qué estás trabajando? ¿Qué tema? ¿El de Quellón era, no? Sí, el de la salmonera en que yo Sí, a quería, ver, como estábamos hablando de las preguntas de investigación, ¿cierto? Sí. podría ser Tenemos, una, aquí es que la estoy leyendo, Pancho, por eso. ya, dale. Hay una que dice, ¿cuáles son los efectos sociales,
tras la instalación de la industria acuícola en Quillón. Ya. Excelente, ahí tienen una pregunta entonces bien formulada. Ya, entonces, ¿qué hipótesis tienen respecto a eso ustedes? ¿Cuáles serían los efectos sociales por la instalación de la... Como un To- Todavía no tenemos como hipótesis formulada. Pero no se les ocurre algo así como a priori? ¿O han Eh, leído algo al respecto que les pueda dar como alguna intuición respecto a la... Sí, que por ejemplo se pierde la pesca local, los pescadores locales pierden trabajo y también esta industria hace que se pierda la biodiversidad marina de la zona. Bien, Eso ahí podría ya ser un tienen... efecto social. Ujú. Sí, pero sería... Pueden poner un efecto socioambiental, por ejemplo, y ahí estarían incorporando las dos cosas. Ah, sí, estaría bueno. Efectos socioambientales. Ujú. Y ahí podrían poner como hipótesis eso que acabas de mencionar. Sí, pues y ahí tendría ya lista una pregunta de investigación y una hipótesis. Si tienen más preguntas, ahí las van agregando y les van poniendo justamente estas respuestas tentativas. Generalmente las hipótesis no son muy largas porque tienen que desarrollarlas después al momento de realizar la investigación. Igual en este caso es importante que traten de redactar bien lo más claro posible y lo más detallado que puedan cada hipótesis, porque en este caso no van a llevar a cabo la investigación. Entonces la gracia es que puedan avanzar lo más posible en el formulario. Así que súper bien, chicos. No sé si a los demás les quedó claro cómo hacer una hipótesis. ¿Qué me dice el resto? Manito arriba, manito abajo. Constanza, Mati. Profe, Fabián. entonces tiene que ser como una única hipótesis o pueden ser más. No pueden Para ser cada más. pregunta. Para cada pregunta. Ah, ya. Ah, Para cada pregunta que ustedes planteen, tienen que poner una hipótesis y ojalá que sean ordenaditos al momento de redactar. Incluso pueden numerarla, por ejemplo, las preguntas de investigación, poner pregunta número 1, tanto, pregunta número 2, tanto. Y después al momento de establecer las hipótesis, también poner hipótesis 1, tal cosa. Si al final esto es como súper cuadrado, de repente parece como que es un poco, se cree que el humanista es como un poco más relajado, como más libre, pero en realidad igual las ideas son súper estructuradas. Así que es eso, pues básicamente que pueden establecer preguntas y correlacionado a cada pregunta una hipótesis. Eso sería entonces esa parte de la hipótesis. Lo que vamos a ver ahora es la justificación de la investigación. ¿Y qué nos dice el formulario? Dice básicamente que ustedes tienen que detallar la importancia y significancia que tiene para ustedes la problemática que están estudiando. Es interesante rescatar la función social de la investigación y si existirá alguna forma de difundir los resultados más allá de los espacios académicos. Para esto ustedes tienen 400 palabras. Se acaba de unir Yerko. Hola, Yerko. Hola, me había puesto el micrófono al revés. Estaba parado. Ya, Yerko, estamos entonces explicándole a los chicos la justificación de la investigación. ¿Qué deben poner ahí? Entonces, básicamente, bueno, aquí yo les resumí un poco. Ustedes en la justificación de la investigación tienen que explicar las razones que los motivaron a formular el problema a investigar. También tienen que explicar por qué los resultados de la investigación que se proponen aportan a comprender una problemática o fenómeno de impacto social. Bueno, es importante en esto la justificación de la investigación. Básicamente el formulario que ustedes están presentando aquí, hipotéticamente, es para conseguir fondos para una investigación. Entonces esa investigación tiene que tener una relevancia social que justifique los fondos que les van a dar. Tienen que pensar siempre que están convenciendo a alguien que su investigación es importante y que vale la pena hacerla. Casi todos, en realidad, todos los problemas que ustedes plantearon
tienen una importante relevancia y un impacto social. Entonces es importante que eso lo redacten en estas 400 palabras. Por ejemplo, ¿hay alguien que esté del grupo de las relaciones humano-ambiente en torno a los humedales? ¿Hay alguien que esté de ese grupo? Que me pareció muy interesante el tema. O de los que están, por ejemplo, Constanza Saldías. ¿Cuál es el tema de tu grupo? Hola, Hola. profe. El tema de mi grupo es el proceso y posterior de UME, en la comuna de Panguipulli. No se escucha bien porque se escucha como el audio cortado, pero ¿te refieres al conflicto hidroeléctrico de Alto Biobío Panguipulli? No, la de industrialización y posterior desarrollo rural en Altume. Ah, en Neltume, sí. Ah, ya aquí está, proceso de industrialización y desarrollo rural en Neltume. Ya. Entonces, ¿ustedes por qué eligieron ese tema? ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué los llevó a elegir ese tema y específico en el TUME? ¿Qué hay ahí que les llame la atención? ¿Hay alguien más de Al tu menos, grupo? sí, creo que sí, había más gente en mi grupo. Para que entre todos contesten. Ya dale, Constanza, ¿qué me ibas a decir? Perdón que te interrumpí. Bueno, al menos mis razones para hacer de este tema es que yo iba a ser... Ahí se cortó el audio. A No ver. importa. Ya, que yo vivo cerca y cuando estaba en el liceo estuvimos estudiando esa parte de ahí, o sea, y toda la historia que contiene. ¿Qué pasó, Constanza? Parece que tiene problemas de audio, Constanza, pero bueno, de lo que acaba de decir ella, básicamente parte de una inquietud personal estudiar el tema de Neltume y también de que ellos tenían antecedentes históricos de la zona que los llevaron a relevar la importancia de comprender esta problemática de la industrialización y desarrollo rural. Y eso básicamente, ¿qué podrían justificar ahí? Que eso tiene, por ejemplo, un impacto en el presente, en el desarrollo rural, en el desarrollo de Neltume, y que es importante conocer entonces las problemáticas en el pasado para comprender, por ejemplo, procesos actuales o problemáticas actuales que están ocurriendo en la localidad. Así que por ahí podría ser una justificación de la investigación. Bueno, aquí también dice que una justificación de la investigación tiene que llevar, puede existir, si existe alguna forma de difundir los resultados más allá de los espacios académicos. Por ejemplo, ustedes, en el caso de las relaciones humano-ambiente en torno a los humedales, que era lo que planteaba un grupo, por ejemplo, pueden elaborar cartografías que puedan ser expuestas en la comunidad, por ejemplo, la comunidad valdiviana. Ahí estarían, por ejemplo, difundiendo los resultados más allá de espacios académicos, o educación en colegios, que se pueden hacer infografías para colegios. Al final es poder socializar la información más allá de los espacios académicos. Con espacios académicos nos referimos básicamente, por ejemplo, a redactar un informe o un artículo respecto a su investigación, o que lo presenten en algún seminario, en algún congreso. Eso serían espacios académicos. ¿Sí, Yerko? Sí, es súper interesante ese punto, Erika, que indicas, porque en relación a la justificación de la investigación, no solamente lo social se puede remitir al resultado de la investigación, sino que la necesidad de investigar surge también desde una problemática social, po, tal como nos decía Constanza, ¿cierto? A propósito de una experiencia, a propósito de algún movimiento social, a propósito del el establecimiento de cierta necesidad de conocimiento
por parte de una comunidad, eso también es importante, po, y eso es una justificación absolutamente válida y necesaria hoy por hoy para la investigación, po, que no surja solo desde un afán erudito, ¿ya? Es decir, que me interesa por conocerlo porque me interesa, sino que más bien hay una necesidad social por conocer determinado problema. Y eso se conjuga también con la expresión de esos resultados. Nace socialmente el problema y se desarrolla con la sociedad, ¿ya? Tiene esa doble dimensión. Exactamente. A ver, ¿alguien quisiera compartir también sus experiencias o su parecer respecto a qué los llevó a investigar lo que plantean? Por ejemplo, el grupo de Nicole Rocha. ¿Cuál es su tema de investigación? Ya sí, al principio comenzamos como planteándonos cómo se instala el neoliberalismo en Chile y de qué manera se empiezan a privatizar los recursos naturales por medio de industria y donde nace la acuícola. Igual estábamos entre varias como industrias y sectores, pues vimos hasta el sector forestal, en la Araucanía, por ejemplo. Pero lo que más nos llamó la atención de escoger la industria acuícola en Quillón fue que son mares australes, prístinos, que fueron contaminados y donde han existido muchos desastres naturales también que han afectado tanto a los ecosistemas marinos como a la población local. Pues. Como te decía delante de los trabajadores, de los pescadores, que ya no pueden ejercerse como pescadores porque en verdad la salmonicultura tiene la embarrada en los mares de Chiloé, sobre todo en Quillón. Entonces eso fue como lo que nos incentivó a trabajar con ese sector. Y eso, no sé si los chiquillos quieren agregar algo igual. Excelente. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo del grupo de Nicole? Aparte de todo lo que menciona la Nicole, hay un compañero que es de allá, el Paulo. Él es de Quillón. Entonces, tenemos como la visión de él que es local. Entonces, por ahí podemos tener como un acercamiento, una aproximación mejor. Sí, igual pensábamos como que el Pablo se estaba movilizando ya como para conseguir datos o informaciones que tal vez nos puedan ayudar al proyecto. Como en verdad, porque como está enfocado este trabajo en el ámbito más social, como directamente cómo le ha afectado a las personas después de la instalación de la industria acuícola allá, porque hay como 7 en los mares de Quillón, como 7 industrias. Entonces, cómo después del neoliberalismo llegan y se instalan esta industria como libremente allá, sin fiscalizaciones y sin protocolos. Sí, súper bien. Excelente. Entonces, con todo lo que ustedes ya han mencionado, tiene muy bien justificada la investigación que van a llevar a cabo. Así que, más que nada, que sepan lo que tienen que incluir ahí, justamente lo que le señalaba el profesor Yerko, partir de una problemática actual, de una problemática social, y desde ahí plantear su investigación está súper bien, y ahí están justificando básicamente el para qué de su investigación, para qué lo están haciendo, para comprender en este caso problemáticas. Así que súper bien. Entonces, con el ejemplo de los chicos, ahí tenemos ya más o menos claro lo que es justificar su investigación. Exacto. Gracias, profe. ¿Erika? Sí. Sí, solamente indicar que es súper valioso. Yo creo que lo que están comentando los muchachos y las muchachas es central, porque precisamente hoy, por ejemplo, me imagino que ustedes más de alguna vez lo han escuchado, ¿cierto? La necesidad por construir un conocimiento situado, porque las problemáticas tengan pertinencia territorial y el conocimiento se construya desde los territorios, por ejemplo. Y precisamente ese elemento de justificación está dado en la experiencia que ustedes nos están contando, ¿cierto? Que un compañero vive allá, conoce estas problemáticas, le interesa, etcétera. Entonces, eso es construir conocimiento situado, pensado desde el lugar en que existe el problema. Entonces, esos conceptos solamente se los nombro, Erika, para que los y las chiquillas tengan como en consideración esos elementos que pueden ser clave al momento de redactar un proyecto. Ya es decir, que el problema se justifica en la medida que un conocimiento situado, con pertinencia territorial.
Es decir, va a existir una vinculación con la comunidad de manera inmediata, una comunidad que se investiga a sí misma, porque muchas veces los investigadores y las investigadoras somos parte de la comunidad y del problema que estamos investigando. No es algo aislado, no es algo que busque ser objetivo, ya, sino que más bien buscamos desde el asumir el problema, tratar de construir ese conocimiento. Y eso para ustedes como geógrafo y geógrafa es súper importante. Porque eso lo he aprendido desde esta bella disciplina. Así que tienen que incorporar esos conceptos ahí. Ya, excelente, Yerko. Ya. Entonces dejamos de lado el tema de la justificación. Para ahora, bueno, la hipótesis de trabajo la vimos recién, para ver la metodología. Bueno, ¿qué dice la metodología? Según este formulario que tenemos aquí, dice que aquí hay que describir los métodos que planea utilizar y hay que fundamentar la elección para abordar cada uno de los objetivos propuestos. Incluya completa descripción del diseño, cuantitativo o cualitativo, elección de tamaños muestrales, uso de bases de datos, archivos, metodología para el análisis estadístico de los resultados, si es pertinente en su proyecto. Bueno, básicamente aquí está planteando una metodología para todo tipo de proyecto, pero en el caso de ustedes, que es un estudio geográfico histórico, probablemente no van a utilizar todas estas metodologías como métodos cuantitativos, por lo menos en lo que vi de las propuestas de investigación, no los van a utilizar. Pero básicamente la metodología lo que tienen que hacer ustedes es ordenar aquellos objetivos específicos que ustedes propusieron y para cada objetivo señalar qué metodología van a utilizar para poder cumplir ese objetivo. Por ejemplo, las fuentes que van a utilizar. Si yo quiero determinar, por ejemplo, las consecuencias socioambientales que generó la industria en determinado lugar, ¿qué fuentes voy a utilizar para eso? Voy a entrevistar gente para preguntarle qué consecuencias ha tenido. Voy a revisar prensa para ver qué noticias hay respecto a eso. Voy a consultar, no sé, cartografías para ver distintas, por ejemplo, modificaciones del espacio que ha ocurrido en el territorio. Entonces, básicamente, es importante que para la metodología primero individualicen las fuentes que van a utilizar. Determinen si va a ser un estudio cualitativo y cómo van a analizar esas fuentes que van a determinar ustedes. ¿Van a utilizar alguna teoría de las ciencias sociales, alguna teoría geográfica, alguna teoría de la historia, alguna teoría sociológica para hacerlo? ¿Van a contrastar información? ¿Van a utilizar cuadros comparativos? ¿Van a utilizar fichaje de información? ¿Alguna estadística? ¿Cartografías? Si van a hacer entrevistas, ¿de qué tipo van a hacer entrevistas? ¿Van a hacer entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas, etcétera? Eso ya deberían tenerlo más o menos en consideración en relación a su investigación. Así que, le pregunto, a ver al grupo de Fabián Mercado. Fabián, cuéntame, ¿cuál es la temática de tu grupo? El de la crisis hídrica en Petorca. ¿Cuál de las dos será, el del agronegocio frutícola o el que se centra en el rol del Estado y de las comunidades? Creo que era el del tema de la exportación. Del agronegocio. Sí, es que había dos grupos que lo tenían ese tema, pero uno lo tenía centrado como en el rol del Estado, de las comunidades, y el otro pensaba más bien en el tema del agronegocio, justamente eso de la exportación, como del rol con las economías globales. Ya, en el caso de ustedes, entonces, ¿qué fuentes empiezan a utilizar para su trabajo? ¿Qué metodología? Más que nada cualitativo, y es que tendríamos que como que rescatar también qué opinaban allá en la localidad, y también como fuentes del gobierno, porque teníamos que buscar como cuáles eran también las soluciones que pretendían dar o que trataban de dar
en ese entonces. Ujú. Entonces van a analizar discursos, en ese caso van a analizar fuentes y van a hacer entrevistas también. Se supone que sí. O sea, sí, pues este es el proyecto, pero hipotéticamente iban a entrevistar gente también, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando describan las entrevistas que van a realizar, tienen que tratar de definir ahí qué tipo de entrevista va a ser. Y a qué personas piensan entrevistar también. Si van a ser dirigentes de las comunidades o dueños de las empresas de agronegocio. Tienen que tratar de ser lo más específico posible al momento de describir esto. Tienen 500 palabras para describir básicamente qué métodos van a utilizar para realizar esta investigación. A ver, ¿qué más? Benjamín, Keglas. ¿Qué temática tiene tu grupo? Tiene el tema de la expansión urbana hacia el sector lo acotamos hacia el sector del Cajón del Maipo, hacia la zona cordillerana de Santiago. Uh-huh. ¿Y qué fuente y metodología pretenden utilizar para desarrollar su investigación? Más también como como una cualitativa y también y también obviamente vamos a utilizar algunos datos, pero también centrándonos en la parte cualitativa, como es el tema de la afectación ahí a las comunidades que está ahí o al entorno natural. Uh-huh. ¿Y piensan utilizar cartografías, por ejemplo, históricas para ir viendo cómo se desarrolló el proceso de expansión? Sí, estamos pensando en utilizar cartografía y ver si podemos rescatar o utilizar algunas imágenes satelitales. Sí, pues es súper bueno. Generalmente cuando se trabaja la expansión urbana se utilizan justamente estas imágenes satelitales o estas cartografías, estos mapas históricos, desde, por ejemplo, los años 60 hasta ahora, o si el fenómeno es más reciente, desde los años 80 hasta ahora, y ahí también se puede ilustrar súper bien lo que es la expansión, justamente complementado con las otras fuentes que tú mencionas, como el impacto a las comunidades, cómo se puede rescatar eso, etcétera, etcétera. ¿Yerko? ¿Tienes? Sí, sí, solamente algunas cosas. Yo creo que en función de la metodología que nos están buscando acá, igual con la profesora Erika, vamos a armar una carpetita en Cibeduc MD y les vamos a ir dejando algunos textos de carácter más metodológico que les pudieran servir a ustedes, sobre todo pensando en aquellos que trabajen con entrevistas, que al menos nosotros en historia es lo que más utilizamos. Pero aquí lo importante también es que en el ámbito metodológico tampoco se restrinjan, ¿ya? La profesora Erika se lo contaba al comienzo, ¿cierto? Y hemos sido enfáticos en eso. A diferencia de otro año, la investigación no debe realizarse, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes son libres en la metodología de poder volar y tratar de proponer metodologías que sean innovadoras, por ejemplo. ¿Ya? Tratar de conjugar elementos que son de carácter más cualitativo con elementos que son de carácter cuantitativo, trabajar mapeo, hacer mapeo de actores, hablar de mapeo de densidades, por ejemplo, ¿ya? Trabajar con cartografías participativas, etcétera, ¿ya? Eso va a ser súper importante, trabajar con elementos de georreferenciación, etcétera. O sea, ustedes pueden proponer metodologías para abordar el problema de investigación que van a plantear, po. Y en ese camino metodológico lo que interesa es que por una parte estén claras las fuentes de donde ustedes van a buscar, pero también el cómo van a abordar esas fuentes, ¿ya? Por eso es tan importante, por ejemplo, lo que les dice la profesora Erika. O sea, yo puedo trabajar con entrevistas, pero es distinto trabajar con entrevistas que hago en carácter de experto a alguien, hago entrevistas estructuradas, semiestructuradas, entrevistas abiertas, entrevistas colectivas, o si quiero trabajar con un focus, por ejemplo, quiero hacer investigación
que involucre observación, una observación activa, una observación participante, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos son necesarios de irlo involucrando de manera muy breve, pero considerando que no está el compromiso de implementar. Entonces, mi invitación es que traten de proponer metodologías que sean interesantes, pues metodologías que sean innovadoras y elementos que ustedes digan, oye, a lo mejor esto es súper interesante, porque al menos para nosotros en historia, ya, y esto es una diferencia que tenemos con geografía y otras ciencias sociales, nosotros en historia no somos tan restringidos con las metodologías. ¿Ya? A veces nos dicen inclusive que somos medio, que somos medio a la chacota, digamos, que no tenemos una metodología muy clara. Y es porque en nuestra disciplina la metodología se construye en el haciendo. Entonces, en la medida que voy teniendo hallazgos documentales, voy teniendo aproximaciones metodológicas. ¿Ya? Sin embargo, ustedes en geografía sí deben tener una metodología mucho más clara y explícita en torno a lo que van a investigar. Entonces traten de conjugar esos dos mundos. Aventúrense con propuestas metodológicas sobre la emergencia o temas que puedan surgir, pero encuentren ese correlato también más riguroso necesario en el marco de su disciplina. Eso nomás, Erika, quería comentar. Sí, súper. Justamente me estaba acordando de cartografías participativas, por ejemplo, es una metodología súper interesante que, sobre todo como todos ustedes quieren trabajar con comunidades o quieren entrevistar y ver los impactos que genera determinados procesos en el espacio o en un territorio, una forma de desarrollar esa información es justamente a través de cartografías participativas, por ejemplo, en donde se vean las transformaciones que han ocurrido en un territorio respecto a un proceso que ustedes quieren estudiar, pero desde la perspectiva de los actores que están en ese lugar. Así que, súper bien, entonces es una forma que pueden tener ustedes de abordar la metodología, así que vayan pensando ahora, mientras estamos revisando el formulario, qué metodologías van a utilizar y dejen, como decía ayer, volar su imaginación para poder abordar eso. Ya, y el último punto que vamos a considerar respecto del formulario que tienen que entregar la próxima semana es el plan de trabajo. Este plan de trabajo, dice en esta parte del proyecto, deben destacar de qué forma está organizado para la búsqueda de información, la realización de los pasos de la investigación. También destaquen la función que cumple cada integrante y de qué se hará cargo cada uno en la siguiente etapa investigativa. Bueno, en esta etapa más que en las otras tienen que proyectar su investigación, primero en cuánto tiempo la van a realizar. Como es una investigación hipotética, pueden tener, por ejemplo, establecer que la van a realizar en 1 año, por ejemplo, o en 6 meses. Lo importante es que ustedes sean capaces de dividir el proyecto en distintas etapas que van a ir consiguiendo. Por ejemplo, aquí yo les puse como ejemplo que dividiremos el proyecto en 5 grandes etapas. Primero, una revisión bibliográfica. En segundo lugar, una revisión de fuentes escritas, fuentes primarias escritas. Después, por ejemplo, un trabajo de campo, que puede ser observación y entrevistas. Después, un análisis de las fuentes conseguidas, tanto orales como escritas. Y finalmente, la redacción de los resultados de la investigación. Lo importante es que en el plan de trabajo ustedes pueden establecer todas las etapas por las cuales ustedes llegan al producto final. El producto final en este caso sería la redacción de su investigación, de su informe de investigación o del artículo que van a crear o el producto final que ustedes vayan a lograr. Entonces es importante que ustedes puedan separar básicamente las etapas en que van a desarrollar su proyecto y puedan asociar a cada una de las etapas a los miembros del proyecto. O sea, aquí tienen que imaginarse que ya lo están ejecutando. Cuando se dividen las tareas, ¿quién va a hacer cada cosa? Y también, bueno, en realidad aquí no se pone, pero generalmente cuando uno hace un proyecto presenta una carta Gantt, que es como una planificación a través de los meses, por ejemplo, estamos en septiembre, de septiembre a octubre, por ejemplo, vamos a hacer una revisión bibliográfica y va a estar a cargo de tal persona. Después, entre noviembre y enero, vamos a revisar fuentes escritas. Y vamos a sacar información de ahí. Después, en febrero, vamos a hacer trabajo de campo.
Y vamos a recopilar toda la información necesaria y esto va a estar a cargo de tal persona. Después en marzo nos vamos a dedicar a analizar las fuentes obtenidas y para abril ya vamos a redactar los resultados de la investigación y vamos a entregar. O sea, la investigación se va a desarrollar entre septiembre y abril del próximo año y ahí vamos a tener la investigación resuelta. Es importante el plan de trabajo porque es lo que en el plan de trabajo uno trata de convencer a quien presenta el proyecto de que este va a ser realizable y que va a ser hecho de manera concienzuda, responsable y que es realizable también en la investigación. Entonces es súper importante que ustedes puedan establecer esta planificación de cómo llevarían a cabo el proyecto. Básicamente eso, dividiendo por etapas, por etapas y asignando a cada integrante del grupo o a todos los integrantes del grupo cada etapa del proyecto. Por ejemplo, la revisión bibliográfica la pueden hacer entre todos los integrantes del grupo, pero el trabajo de campo no todos no van a ir los 5 o los 6 a entrevistar, sino que van a ser algunos nomás, va a ser 1 o 2 integrantes del grupo. Así que básicamente eso. No sé si les queda dudas al respecto del plan de trabajo. Erika, Sí. yo quería preguntar si a los chicos y chicas que están acá en la clase, si habían trabajado alguna vez plan de trabajo, una carta Gantt. No, nosotros no, los de primero. No, creo que no. No, no A todavía. ver, voy a mostrarles una carta Gantt para que vean lo que... Sí, porque mientras los busca Erika, es importante esta parte de la planificación porque, bueno, aquí en adelante ojalá le haga sentido y les vayan quedando, pero en el fondo nosotros lo que hacemos en investigación es sistematizar la propia racionalidad humana, digamos, que nosotros para hacer cosas necesitamos como organizarnos en su mayoría. Decimos, ya, bueno, primero voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, una vez que tenga este resultado, voy a querer avanzar en tal cosa, etcétera. Y en las investigaciones siempre se pide una carta Gantt, ¿ya? Y una carta Gantt es una forma de organizar distintas acciones para llegar al cumplimiento de la investigación. Y eso es fundamentalmente el plan de trabajo. Las cartas Gantt se pueden ordenar los logros según semanas, según días, según meses, ¿ya? Y eso uno establece, por ejemplo, ya voy a hacer la búsqueda de bibliografía en determinadas semanas. Luego que busque la bibliografía voy a empezar a contactar a mi investigado, etc. Entonces, esta es una idea y por eso mantuvimos el proyecto, porque la idea es que puedan, ojalá, aprender este lenguaje investigativo, pero que sirve para todo ámbito de la vida en general, digamos, para poder otorgar ese orden. No sé si encontraste una, Erika, porque yo puedo mostrar una igual que tengo acá. Sí, no, es que busqué así como en Google para buscar rápidamente, pero me salen cartas Gantt de otras áreas. Como Ya, por mira, ejemplo, yo voy a buscar una acá, para que la tengamos, Erika, no te preocupes. Déjeme buscar acá nomás. Les voy a mostrar al tiro una carta grande, podemos mandar un modelo igual para que la tengan y ustedes las puedan completar porque son muy parecidas en todas. entonces se los incluimos en el formulario que adjunta en la carta Gantt, Sí, exacto. además de que lo consideren ahí dentro del espacio. Sí. Sí, generalmente se ocupa para todos los proyectos. Por lo menos yo la primera vez que lo ocupé fue para hacer mi proyecto de tesis de pregrado. Me pedían la carta Gantt. Ahí tengo compartiendo pantalla. Yeah. Por ejemplo, esta es la carta Gantt de un proyecto que estamos realizando ahora junto a varios colegas durante este año, por ejemplo, y establecemos 3 etapas, ¿cierto? De diseño de la investigación, etapa de recolección de datos, ¿ya? Y una etapa de sistematización de la información, que es donde vamos a entrar ahora nosotros y nosotras. Y pueden ver que según cada etapa, uno tiene distintas actividades que va a hacer, y uno va marcando en qué mes o en qué semana. Yo generalmente trabajo por mes, porque por semana es too much. Entonces, por ejemplo, alguien le puede pedir por semana, ¿ya? Así que eso depende de los logros. Quienes trabajen, por ejemplo, con experimentos, ahí es mucho más acotado. Pero si ustedes ven acá, es una tabla simple donde ustedes establecen las distintas actividades que deben hacer en relación a su
a su investigación. Así que le podemos enviar este modelo en blanco, Erika, se lo subimos ahí como un adjunto para que puedan ordenar esa información. ¿Queda más clarito, chiquillos, chiquillas, ahora? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque en Google salen unas cuestiones que son eternas. Así como que uno se llega a Sí. Sí, yo no tenía ninguna carta cantamano aquí, que este computador que tengo es nuevo, no tiene toda la información. Ya chicos, entonces, en resumen, les comparto de nuevo el formulario para la semana siguiente, para el 7 de octubre. Tienen que tener listo, bueno, obviamente el título de la investigación ya debe estar formulado según las indicaciones que dimos, la retroalimentación de las temáticas y las problemáticas. Tienen que tener redactada la presentación de la investigación en resumen, incluyendo ahí los objetivos generales y específicos, metodología y resultados que se espera obtener. Dentro de 500 palabras, se decía pueden ser 400 y tantas, no tiene que ser taxativamente 500. Luego, tienen que tener redactado su problema de investigación, también de 500 palabras, que también ya deberíamos tenerlo listo porque hace 2 semanas que nos abocamos a redactar el problema de investigación. Así que si han ido siguiendo los pasos de la tutoría, ya debería estar eso más o menos listo. Recuerden que si tienen consultas o quieren antes de la entrega incluso dudas sobre algún aspecto de los que estamos desarrollando, pueden enviarnos un mail y nosotros le contestamos todas las dudas que tengan al respecto. Si quieren alguna corrección, alguna sugerencia. Así que eso. El punto 2.2 lo tenemos pendiente porque lo vamos a ver después de esta entrega, que son los fundamentos teóricos y bibliográficos. Ahí para que veamos ese punto va a quedar pendiente. Y además es más extenso, así que va a tomar más tiempo desarrollarlo. El punto 3, objetivos, que también vimos la semana pasada. Las preguntas de investigación, donde aquí yo les tenía un ejemplo. Recuerden que las preguntas de investigación generalmente son hartas, o sea, varias, puede ser 3, 4 preguntas de investigación. Y respecto a esas preguntas de investigación, ustedes después plantean entonces la hipótesis de trabajo, que generalmente es una hipótesis o dos relacionadas con cada pregunta. Entonces la hipótesis de trabajo generalmente son varias, que son en relación a estas preguntas de investigación que ustedes plantearon. Recuerden que son varias las hipótesis, entonces. Pueden tener una, pero generalmente son varias en relación a las preguntas de investigación. Después viene la justificación de la investigación, y ya estuvimos conversando respecto a algunas justificaciones que realizaron ustedes. Bueno, la hipótesis de trabajo, la metodología, y por último, el plan de trabajo. Bueno, después queda bibliografía y otras referencias. Creo que bibliografía también se incluye en esta primera entrega. En este caso, en bibliografía es la que ustedes hayan logrado consultar en esta primera etapa respecto a este planteamiento del problema de investigación, como la primera aproximación que tienen ustedes con bibliografía, porque así nosotros también vamos a saber qué es lo que están leyendo y podemos complementarles con lecturas nosotros. Entonces es importante que pongan ahí todas las referencias, también si tienen páginas web que consultaron, o en este caso es un poco más, pueden hacernos acotaciones, también comentarios respecto de fuentes orales que hayan consultado, si han entrevistado a alguien también. O sea, ojalá nos señalen todas las fuentes que ustedes de información que han tenido para formular el proyecto de investigación hasta este punto, para que a partir de ahí podamos nosotros entonces retroalimentarles al respecto. Así que eso, chicos. ¿Preguntas, dudas hasta este momento? Benjamín, Nicole, Fabián, Gabriel, Maximiliano, Francisco, Nicolás, Catalina, Esteban. Había uno de al menos un grupo, ¿cierto, Erika? ¿Cómo que están todos o no? ¿O faltaron igual? No sé. Hay varios, pero yo les pregunté, pero no me... Yo, profe, yo tengo una duda. Entonces, ¿hasta qué punto se entrega?
¿Eso me quedó claro? Se entregan los 9 puntos, excepto el El 2.2. 2.2. Ya. Profe, duda, ¿el documento que está mostrando está en Cibeduc o no? Sí, está en Cibeduc, que es el formulario. Ya. Así Está en la que carpeta de pautas. Ahí está. Profe, es obligación hacer la carta Gantt. Es que a mí siempre me ha dado lata trabajar con la carta Gantt. Lo encuentro terrible, perdón si desanimo, pero a mí nunca me ha gustado trabajar con la carta Gantt. Pucha, es que si no te gusta utilizarla, mejor que te vayas acostumbrando porque te la van a pedir en todas partes, proyectos, sobre todo ustedes que trabajan en geografía, les vamos, no es muy esperanzador mi comentario, Mati. Así que si no le gusta, que le guste, para que la pueda incorporar. Para facilitarle el trabajo, les vamos a enviar una carta Gantt que va a estar como hecho los cuadritos y va a estar en blanco. Así que tú puedes copiar y pegar eso. No sé, Mati, si te haría más fácil eso. No, si construir la carta Gantt no es tanto problema, es como estar usándola mientras se investiga. Es como tener un jefe de papel terrible encima. No. Sí, te entiendo. Pero esa es precisamente el propósito de la carta Gantt, como que uno diga, oh, chuta, no ha avanzado esto y ya se nos va el tiempo. Así que lo siento, no es obligación que lo usen acá, pero les sugiero que ojalá lo puedan incorporar y trabajar con eso porque les va a acomodar más. A mí personalmente me resulta más complicado tener que escribirlo como una narrativa. Primero voy a hacer tal cosa, primero encuentro que es más enredo. exactamente eso iba a decir yo, que es como la forma óptima de sintetizar los pasos a seguir y la planificación. Y además, como tú dices, que es como el jefe que tiene ahí todo el rato paqueando, pero en realidad ustedes esto lo van a plantear nomás, pues no lo van a desarrollar la investigación. Así que no vas a tener esa presión de la carta Gantt encima tuyo, solamente lo vas a diseñar. Así que no va a ser tan terrible. Ya, gracias. Así que eso, no lo mires como tan obligatorio, una sugerencia por mientras, pero es importante empezarla a utilizar porque se las van a pedir en todos los proyectos. Inclusive la tesis es como mucho más cuadradita en eso. Ya chicos, más dudas, consultas. De los grupos que están presentes, ¿alguno que tenga dudas específicas que quiera consultar? O si no quiere consultar en general, que se pueda quedar al final, también puede quedarse para alguna duda. ¿Han avanzado respecto a las tutorías? Gran pregunta. Les pregunté al inicio, pero no estaban todos. Me respondieron al inicio algo. ¿Cómo van, chiquillos? Así con la sinceridad característica. ¿Cómo van? Mal. Mal. ¿Por Al qué menos mal? en mi grupo mal. Bien lento, la verdad. Porque, o sea, sí, lento igual, porque en mi grupo hay chicos de tercero y como que tienen igual hartas cosas que hacer. Entonces, como que en tiempo casi nunca coincidimos, e igual es como latoso que, bueno, opinión totalmente personal, se me hace muy latoso que los grupos sean de tantas personas y que en realidad como que no todos avancen a un mismo porcentaje. Como que el hecho de que algunos se lleven más pega que otros por tener más tiempo libre no lo considero justo. Exacto, ¿no? Está bien. Así Bueno, que bueno, igual hemos como avanzado, pero no al ritmo que deberíamos avanzar. súper. Sí, bueno, lo de los grupos grandes no hay mucho que hacerle porque nosotros siempre pensamos que este curso era para 20, pero se hizo una modificación y tenemos más de 60 inscritos. Entonces no esperábamos ese tsunami de estudiantes, pero obviamente tratamos de que ojalá los grupos puedan tener la mayor organización interna posible. Estaba pensando, Erika, que a lo mejor podríamos correr la fecha de entrega para la semana siguiente, porque los chicos tienen pausa lectiva la próxima semana y podrían ocupar esa semana que estarían sin clases para juntarse, avanzar. No sé qué opinan los chicos. ¿Qué opinas tú, Erika? Como una idea la dejo acá. Estaría bacán igual, para aprovechar la semana de receso.
Sí, o sea, en base a lo que dicen los chicos, lo importante es que ellos puedan avanzar y que vayan entendiendo las tutorías y todo, entonces también pueden ocupar esa semana de receso para hacer todas las preguntas pertinentes y lamentablemente siempre pasa eso en los grupos, que algunos trabajan más que otros, es como parte de, en la vida les va a pasar eso, después cuando trabajen siempre hay uno que trabaja más que el resto, así que es parte del trabajo, pero es importante que aprovechen estas instancias de las tutorías y también que estamos disponibles en el mail para que puedan avanzar lo más posible. Gabriel. Hola, sí, con respecto como al tema de que los grupos son grandes, yo quería saber si como en el mundo ya laboral y cuando uno hace como esto, no de simulacro, sino que de verdad, los grupos igual son así de numerosos, por lo menos para plantear todo el proyecto. Más numerosos inclusive, de pronto. Eh, Por ejemplo, ustedes que van a ser geógrafos o geógrafas, usted les va a tocar, por ejemplo, quienes se dediquen al trabajo en el servicio público. Por ejemplo, hay varios ex estudiantes que hoy día conversamos con ellos y nos dicen, oigan, profe, saben que estoy trabajando en tal municipio y me pidieron armar tal proyecto. Y de pronto para armar un proyecto tienen que generar reuniones con comunidades y tienen que reunirse con 40, 50 personas y tratar de construir grupos de trabajo interdisciplinarios con gente de distintas disciplinas. O sea, acá todavía hay una ventaja porque ustedes todos están hablando el mismo lenguaje todavía. Pero, por ejemplo, ya cuando trabajen, les piden hacer grupos de trabajo que sean interdisciplinarios. Ustedes tienen que incorporar gente de distintos lados y hacer confluir toda esa idea. Entonces, por eso igual es importante estos simulacros de trabajo en grupo, porque especialmente en su área son trabajos que son bien colectivos. Ya sea que se dediquen a la investigación, a la gestión pública, planificación territorial, educación ambiental, etcétera, siempre van a estar trabajando en grupo, siempre van a estar trabajando en comunidad. Entonces, buena tu pregunta, Gabriel. Van a trabajar con grupos inclusive más grandes. No sé, Gabriel, si los dejamos esperanzados. Ah, sí. no, sí, o sea, que lo que pienso es que quizá, por lo menos personalmente, siento que quizás me vendría bien como más técnica o como tips para poder hacer así, porque si bien ahora somos todos amigos en nuestro grupo, manejamos también como los términos geográficos de la cuestión, igual es súper difícil como llegar a acuerdos de, no sé, elegir esta temática, elegir estas preguntas, o eso es muy complejo. Sí, pues, bueno, en eso es difícil dar tips. No sé si concuerdas conmigo, Erika, porque en realidad todo grupo humano es tan diverso que cada experiencia va a ser distinta. Hay gente que funciona súper bien trabajando en grupo y tiene habilidades como innatas para articular, pero yo creo que estas cosas se aprenden en la práctica. Por eso nosotros siempre proponemos que desde el inicio desarrollen proyectos, pensando en primer año, para que se familiaricen con este tipo de trabajo, porque va a ser común. Hoy día estamos en una época, estamos en la época del proyectismo, chiquillos, chiquillas. Todo lo que se concursa, todo lo que está asociado a financiamiento está mediado por proyectos de investigación. Entonces de pronto uno se ve en el año armando 10 proyectos y de repente no nos ganamos ninguno, ¿ya? Entonces por lo tanto es fome, digamos, es un criterio que agota un poco el ejercicio intelectual, profesional y académico, pero hoy por hoy todo se traduce en proyectos. Ya en los establecimientos, por ejemplo, en las capacitaciones que participo, en discusión, es todo aprendizaje basado en proyectos y trabajo interdisciplinar, trabajo en grupo, entonces está como instalada esa dinámica de funcionamiento, pues va a estar presente. Entonces, es importante, Gabriel, que nosotros podemos dar tips, etcétera, pero los términos más de interrelacionalidad, por ejemplo, elementos relacionados a la convivencia, etcétera, son elementos que se aprenden en la práctica. Exactamente, yo Entiendo. coincido con Yerko. Eso se aprende en la práctica. Es importante que lo vayan practicando desde ahora. Perfecto. Y además que en este camino de formular este proyecto de investigación les va a servir mucho para su formación profesional. O sea, este curso de Historia de Chile, además tal vez tiene como excusa un poco Historia de Chile, pero también enseña muchas habilidades que ustedes deben desarrollar como profesionales. Así que eso también es importante que tengan en consideración, que todas estas dificultades que ustedes están teniendo tienen también que ver con el desarrollo de las habilidades que van a obtener al desarrollar este curso. Exacto.
Chiquillos, entonces ¿están de acuerdo que demos un poquitito más de plazo para la entrega del proyecto? Porque está pensado para la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo quiénes están acá? Sí, Sí, profe. Ya, Sí, entonces, buena. Igual ya, pienso que se trabaja mejor bajo presión, pero en verdad igual estaría bien aprovechar la un semana de receso. equilibrio. Ya entonces va la semana de receso la próxima semana, del 4 al 8. Entonces, entre la semana del 12 al 15, ahí les vamos a establecer una fecha de entrega. Pero para que, y usted que va a mirar este video, aproveche el tiempo y júntense con sus compañeros y compañeras. Po. Aprovechemos esa semanita que no está la presión de las clases. O pueden ocupar la misma hora de las clases para juntarse. Po. Así que eso. Ahí, Erika, le enviamos a los chiquillos un... Sí, aquí le estaba mostrando entonces Podemos dejarlo para el 14, ¿no? para el jueves 14, ¿Sí? la entrega de... Podemos dejarlo para el 14 hasta las 12 de la noche. Exacto. Habilitamos el buzón de tarea. Ya, Erika, le mandamos un mensajito a los chiquillos. Ujú. En Cibeduc le mandamos un mensaje. Bacán. Ya entonces jueves 14, chiquillos. Así que aprovechen esos días, van a tener una semana y media más extra. Así que aprovechenlo. Aprovechen de mandar todas sus dudas, los mensajes. Ahí vamos a estar atentos. Lo siento. En la semana de receso igual les podemos mandar correo en caso de Gracias, tener profesor. dudas. Profe, Sí, que no tenía sí, idea que había nosotros. semana de receso. Sí, tienen semana ustedes ahora en octubre y después en noviembre. Son Sí, pero distintas. nosotros no tenemos receso, así que pueden mandarnos todo, nosotros vamos a estar trabajando. Sí, nosotros en humanidad decimos pausas lectivas, se acaban solo las clases lectivas, pero sigue trabajando todo el resto. Ujú. F. Eso de mi parte, Erika. Ya, Gracias. chicos, Vale, entonces, profe. eso sería por Vale, hoy vale. día, entonces. Muchas Espero que gracias les por haya la clase, servido. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chau. Gracias. Que Chao, estén bien. cuídense. Yo creo que sí. Chao. Gracias. Gracias. chau. Chau, chau.